Esta es mi ciudad, un lugar que confía en todos nosotros para que lo preparemos para el futuro. Y si queremos lidiar con todos los desafíos a los que se enfrenta, debemos hacer que cada decisión cuente. ¿Sabías que al plantar más árboles podemos enfriar la ciudad y limpiar su aire? Con la población en crecimiento, la demanda de agua potable está aumentando. Necesitamos tomar la decisión correcta sobre la red de agua y su diseño. ¿Y si te digo que podemos almacenar y limpiar el agua de lluvia para reutilizarla en toda nuestra ciudad? Realmente se trata de tomar las decisiones correctas. En los edificios de la ciudad debemos tomar decisiones para sistemas de calefacción y refrigeración más eficientes, para ahorrar energía ahora mismo. Porque solo cuando veamos cómo todo debe estar conectado para que una ciudad esté preparada para el futuro, nos daremos cuenta de la importancia de hacer que cada decisión cuente. En el municipio chocuano de Bajo Baudó, con cerca de 30.000 habitantes, 7.000 en la localidad de Pizarro, se realiza la ampliación de las redes de alcantarillado y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que contribuirá a reducir la carga de contaminación sobre el Océano Pacífico. PAP Coavin suministró las tuberías Novafort y cámaras Novacam, que aportan la hermeticidad y eficiencia exigidas por el sistema de alcantarillado de Pizarro. Se puede instalar hasta 7 metros de profundidad. En este caso, ustedes lo han visto, las escaleras son en fibra de vidrio. A estas profundidades aplicamos a casi todos los proyectos de infraestructura, garantizando 0 infiltraciones de aguas lluvias y 0 exfiltraciones de aguas residuales para el sistema. O sea, tenemos un sistema realmente hermético. La que vamos a instalar el día de hoy es esta, la número 63. Y fíjense que aquí también viene rotulado. Nos indica que es una cámara recta fija. Recta significa que es una conexión de entrada y una conexión de salida. El proceso de excavación está sujeto a las dimensiones de los entibados existentes en el proyecto, con una dimensión máxima de 2.4 metros de altura y 3.5 metros de longitud. Se dificulta realizar cualquier tipo de obra civil en la zona debido a la inexistencia de cohesión de la arena y el nivel freático superficial que aumenta con las mareas, hasta 4 metros de diferencia vertical entre el flujo y el reflujo. Las cámaras Novacam no flotarán luego de su instalación, dado que las tuberías de conexión actuarán como trabas y el relleno lateral proporcionará una fuerza de fricción contraria al empuje de su presión. Es necesario el uso de lastres provisionales, costales de arena, durante el proceso de instalación. La verdad, yo nunca había utilizado Novacam. No tengo un punto de comparación con unas circunstancias iguales a las de acá. Lo que sí puedo concluir es que si no fuera Novacam, seguramente ni en concreto ni en ladrillo se podía efectuar este proyecto Los Manjoles. Tuberías Novafort y cámaras Novacam. Tecnologías sostenibles para los alcantarillados de hoy.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse con nosotros a nuestro primer webinar del 2024, continuando todo el ciclo de capacitaciones que hemos venido realizando desde el año pasado, acá desde Papco Guavi. El futuro es aquí y es hoy. La idea precisamente es que ustedes puedan elegir la comodidad, puedan elegir pues la facilidad para todos nuestros sistemas, y por ello pues nosotros diseñamos un sistema que sea muy duradero, que sea muy práctico, que sea muy eficiente, y para ello desarrollamos Novacam, un sistema que realmente es muy práctico, es muy bueno, es un sistema demasiado eficiente y que ayuda mucho no solo al tema de duración, sino también de sostenibilidad. Estas componen de unas cajas y unas cámaras de inspección. En este caso nos vamos a enfocar solamente en las cajas de inspección, que son cajas prefabricadas plásticas de Novacam. Estas cajas prefabricadas fueron desarrolladas a mediados de la década de los 1990, fueron desarrolladas por nuestra casa matriz en Guavin. Son cámaras, como les digo, prefabricadas totalmente plásticas, los cuales las hacen muy eficientes, muy livianas, muy resistentes además, y que cuentan con un óptimo funcionamiento tanto en aguas residuales como en aguas pluviales e incluso para drenajes de filtros. Ya vamos a ver unos ejemplos de ello. El sistema se compone precisamente de dos elementos, unas cajas de inspección, las cuales se van a diferenciar de acuerdo al diámetro interno de la inserción de la tubería o el elevador que tengan. Tenemos cajas de 315 y de 400, precisamente 315 hace referencia a 315 milímetros de diámetro y 400 hace referencia a 400 milímetros de diámetro interno. Estas cajas reemplazarían las cajas convencionales de inspección que salen de las casas, de los edificios, de los apartamentos, que generalmente se hacen en mampostería. Nosotros en nuestro portafolio Novacam precisamente tenemos estos dos tipos de cajas, los cuales también cuentan con dos tipos de elementos adicionales, el cual primero es un elevador, que prácticamente es una sección, una parte seccionada de una tubería Novafort, la cual se va a ajustar a la altura total de la cámara. Nosotros tenemos unas alturas totales de las cámaras de 1.5 metros recomendadas. Sin embargo, estos elevadores pueden venir en secciones de 50 centímetros, 1 metro o 1,50. Por otra parte, también contamos con una arotapa en polipropileno totalmente resistente a tráficos livianos o pesados. Esto indica
que podemos ubicar prácticamente este tipo de cajas, ya sea en las vías, en los andenes, en las zonas verdes, y esto precisamente lo hace también un sistema muy flexible y también un sistema que puede ser ubicado prácticamente en cualquier zona del proyecto que ustedes están desarrollando. Adicional a ello, todas estas tuberías este portafolio de sistemas prefabricados viene compatible con nuestras tuberías Novacam y con nuestras tuberías sanitarias, precisamente mediante el uso de adaptadores como el adaptador que podemos ver ahí en la presentación, el cual es un adaptador de conversión de tipo Novafort a tubería sanitaria, el cual es ideal para este tipo de esquemas o de cajas, las cuales salen de las casas o de los apartamentos y se conectan mediante tubería sanitaria y entran a una red de alcantarillado con tubería Novafort. Precisamente dentro de las características de estas cajas es, como les comentaba, la compatibilidad con la conexión de tuberías Novafort. En las cajas de 315 ustedes pueden ver ahí que tenemos dos conexiones laterales de 110 milímetros de tubería Novafort o 4 pulgadas aproximadamente, y por otra parte tenemos dos conexiones verticales de 160 milímetros o 6 pulgadas Novafort aproximadamente. Por otra parte, las cajas de 400 milímetros, a diferencia también de su color, que pues ustedes pueden ver que tienen un color distinto, también cuenta con diámetros muy grandes. Tienen diámetros ya verticales de 200 milímetros u 8 pulgadas aproximadamente y unos diámetros laterales de 160 milímetros o 6 pulgadas aproximadamente. Todas estas cámaras vienen en esta forma de cruz, precisamente con las cañuelas totalmente prefabricadas, lo cual hace que sean muy eficientes en temas hidráulicos y que también eviten temas, digamos, de corrosión o de colmatación de sedimentos, especialmente en aguas residuales. Creo que dentro de todas estas ventajas que venía comentando, yo creo que lo podemos resumir en 4 puntos importantes. La primera, como les comentaba, debido a que ya las cañuelas vienen prefabricadas, esto genera una alta eficiencia hidráulica, precisamente para el tema de bajas velocidades, de transporte de sedimentos. Esto lo que genera es una alta eficiencia hidráulica y no genera estos tipos de problemas de colmatación. Por otra parte, como es compatible totalmente con nuestro portafolio de tuberías Novafort, el cual utiliza un sello elastomérico que garantiza totalmente la hermeticidad, también podemos garantizar totalmente la hermeticidad en este tipo de sistemas, evitando problemas de infiltración o exfiltración, especialmente en aguas residuales o en filtros del subsuelo. Por otra parte está el tema de durabilidad, como les comentaba, como son cajas totalmente plásticas, pues prácticamente van a ser muy resistentes a problemas como la erosión, a problemas como la corrosión, a problemas especialmente en descargas sanitarias que puedan tener altos compuestos químicos. Este tipo de sistemas son muy ideales para este tipo de soluciones. Por último, pues está la fácil y rápida instalación. Son sistemas que son muy livianos de manejar, son sistemas que son muy fáciles de instalar, como les comentaba, gracias a que son exactamente iguales su instalación que en el sistema Novafort, por lo cual simplemente requiere una acción mecánica para poder instalar este tipo de sistemas. Y debido a ello, precisamente contamos con múltiples experiencias de instalación a lo largo de todo el país. Este tipo de cámaras, este tipo de cajas de inspección se han instalado en todo tipo de proyectos, en proyectos de vivienda, en proyectos industriales, en proyectos institucionales, y esto lo hace precisamente debido a su gran capacidad de instalación y su alta eficiencia. Como les digo, es un sistema que realmente es muy fácil de manejar, es totalmente liviano, es muy fácil de controlar y se puede instalar incluso, como les decía, en filtros, en subdrenajes. Precisamente acá estamos viendo un ejemplo donde se puede acoplar las tuberías de drenaje, las tuberías perforadas que se utilizan para los filtros, especialmente como vemos ahí en la parte derecha en un geodren, se pueden acoplar a estas cajas también para utilizar en este tipo de sistemas de subdrenaje. Por otra parte, ya entonces explicaremos el tema de la modelación en BIM de este tipo de cajas y este tipo de sistemas para complementar todo un acueducto funcional mediante la modelación en Revit con mi compañero Martín. Martín. Muchas gracias al ingeniero Juan Felipe por su presentación de nuestros sistemas de cajas de inspección Novacam. Ahora vamos a ver todas estas características llevadas a través de nuestra metodología BIM y por medio de nuestras librerías de PAFCO-Wine. Ahora, como paso inicial, debemos descargar nuestra librería BIM Novacam. Para esto vamos a acceder a nuestra página web pafcowabin.com.co. Nos vamos a dirigir a nuestra pestaña de BIM y aquí adentro vamos a ir específicamente a la sección de librerías. Dentro de esta sección tenemos que registrarnos para hacer
uso y descarga de cada uno de nuestros elementos, en este caso nuestra librería Novacan. Ahora específicamente vamos a ir a la vista de inicio de nuestra librería Novacan. Aquí ustedes van a poder observar que esta línea de productos se encuentra dividida en dos sistemas, el sistema de cámaras de inspección y el sistema de cajas de inspección. Para llevar cada uno de estos elementos a nuestro proyecto, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los elementos desde nuestra vista de inicio. Con la opción Control C desde nuestro computador nos vamos a dirigir ahora al proyecto de interés. Dentro de este proyecto vamos a utilizar la opción Control V. Acá simplemente le vamos a decir que sobreescribimos cada uno de los valores, lo cual va a hacer que llevemos cada uno de estos elementos a nuestro proyecto de interés. Aquí le damos finalizar y ahora podemos observar cada uno de estos elementos. A partir de este punto podemos hacer uso de nuestra librería. Entonces dentro de nuestro proyecto vamos a utilizar el comando PI para empezar a dibujar tuberías. Vamos a ir a propiedades aquí en la pestaña derecha y vamos a escoger nuestra tubería NovaFor. A partir de esta tubería es que vamos a hacer nuestras conexiones con nuestro sistema. Voy aquí a seleccionar un diámetro de 200 milímetros y vamos a escoger un desfase central de 1.5 metros. Aquí específicamente vamos a hacer un pequeño trazado de nuestro sistema de alcantarillado de referencia. Ustedes aquí van a poder observar que cuando yo hago un cambio de dirección, automáticamente se va a ubicar una cámara de inspección Novacan. Ahora lo que voy a hacer simplemente es ir al 3D para que podamos ver cada una de las elevaciones de nuestro sistema. Entonces ustedes van a ir aquí en vista 3D por defecto y van a poder observar la modelación de cada una de nuestras cámaras. Si ustedes quieren cambiar de la cámara de inspección de 600 milímetros a la de 1000 milímetros, simplemente lo que hacemos es seleccionar el elemento, ir en propiedades, van a ir ustedes aquí en restricciones y van a encontrar un parámetro que se llama tipo cámara. En tipo cámara vamos a cambiarlo a un diámetro de 1000 milímetros. ¿Listo? Y aquí ustedes van a observar que geométricamente el elemento está cambiando y en su descripción también me está especificando qué tipo de base cámara estoy utilizando en este momento. Ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro sistema con nuestras cajas de inspección. Entonces para ello vamos a ir aquí en nuestro navegador de proyectos y en la sección de familias voy a buscar la categoría de uniones de tubería. Aquí en uniones de tubería ustedes van a observar cada uno de los elementos que componen nuestra librería y van a seleccionar su caja de inspección de interés. Les recordamos, como nos decía el ingeniero Juan Felipe, hay dos tipos de diámetro en este caso, 315 y 400 milímetros como diámetro interno. Yo voy a escoger 315 como referencia, entonces ustedes van aquí a la pestaña de más y aquí van a arrastrar su elemento. En este caso la caja de inspección de 315. La arrastran con su clic de izquierdo, la llevan a su espacio de referencia. Miren aquí específicamente, él va a ubicar el elemento. Ahora simplemente voy a referenciarlo con respecto a mi cámara de inspección Novacan. ¿Listo? Aquí yo selecciono mi elemento y ustedes van a ver que ya está modelado en mi espacio de trabajo. Si yo quiero cambiar las características de rotación de mi elemento, simplemente lo que pueden hacer es con la barra espaciadora cambiar la orientación del elemento. Y si queremos ver a detalle cada una de las cañuelas que componen el sistema, ustedes van a ir aquí en la parte inferior en estilo visual y lo van a cambiar a estructura alámbrica. Observen que aquí está la cañuela que nos estaba comentando el ingeniero Juan Felipe, que nos va a permitir redireccionar nuestro flujo según las características. Esto también aplica para nuestras cajas de inspección. Miren, aquí está la cañuela de nuestra caja de inspección de 315. Ahora lo que yo quisiera hacer es, a partir de esta salida de 160 milímetros, voy a hacerlo con una tubería NovaFor y me voy a conectar directamente sobre nuestro elevador de la cámara. Entonces, para esto voy a utilizar una referencia de una sección para tener un panorama mucho más amplio de mi perfil. Voy aquí a tomar esta sección, voy aquí a darle clic derecho, ir a la vista, voy aquí a utilizar un nivel de detalle alto, una estructura sombreada, ¿listo? Y vamos a especificar la región de ese corte. Miren aquí, específicamente ya se está observando cada uno de los elementos. Ahora, si yo quisiera alinear mis rasantes respecto a mi cámara de inspección, a mi caja de inspección, ustedes pueden ir aquí directamente a anotar, aquí en la parte superior, tomar una línea de detalle como referencia
simplemente para tomar la rasante de mi cámara de inspección, utilizar el comando AL para alinear y ahora escoger la rasante de mi cámara de inspección y llevarla directamente a mi caja de inspección. Miren, aquí ustedes automáticamente se alinea mi estructura. Les recordamos que las conexiones que ustedes pueden hacer entre nuestras cámaras y cajas no se deben hacer directamente sobre nuestro cono reductor, debe hacerse sobre el elevador o la base cámara de inspección. Entonces, para esto voy a cambiar las características de la altura del elevador de mi caja de inspección. Entonces, para esto selecciono mi caja de inspección, voy a propiedades y en propiedades voy a buscar el parámetro que se llama altura elevador. A partir de este punto voy a cambiar la longitud de este elevador de manera vertical. Voy a escoger en este caso 1000 milímetros como referencia y observen ustedes, cambia las características de la elevación. Vuelvo a ajustarlo con respecto a la rasante, que es la cota de las tapas. Voy a tomar la referencia a L y se ajusta automáticamente. Ahora lo que quisiera hacer es conectar directamente mi caja de inspección sobre mi elevador de la cámara. Entonces, para esto voy a utilizar nuestra herramienta que se llama perforación cámara de inspección. Entonces, aquí ustedes específicamente lo que van a hacer es ir nuevamente a nuestra librería y en nuestra librería van a ir a navegador de proyectos, la categoría la van a buscar como uniones de tubería y aquí van a observar el elemento. Aquí específicamente este es el elemento de perforación elevador. Entonces aquí simplemente lo que pueden hacer es abrir esta perforación, decirle clic derecho, editar, listo. Aquí los va a llevar a nuestra familia y aquí simplemente ustedes le van a decir cargar en proyecto y van a seleccionar su proyecto de referencia en el cual estamos trabajando la red de alcantarillado. Entonces aquí simplemente yo la selecciono y miren que este elemento les va a permitir ubicar directamente la perforación sobre la superficie de referencia. Yo voy a seleccionar esta superficie que es la cara de mi elevador, ¿listo? Y miren que automáticamente se asigna esta perforación. Esta perforación me va a permitir crear una tubería en el diámetro indicado. Entonces, para esto voy a verificar el diámetro de salida de mi caja de inspección, en este caso es de 160. Voy a seleccionar la de mi perforación y voy a asignar en conexión 1 ese diámetro. Ahora lo que voy a hacer simplemente es verificar que en la sección se encuentre alineado a la misma altura. Entonces, para este fin voy a utilizar mi planta, ¿listo? Para que podamos observar nuestra perforación. Miren que aquí la perforación tiene un ángulo de referencia, entonces tengo que ajustar este ángulo al ángulo de salida de mi caja de inspección. Entonces voy a utilizar nuevamente el comando AL para alinear el eje de mi caja con respecto al eje de mi perforación. ¿Listo? Esto con el fin de que de manera correcta pueda asignar mis elementos. ¿Listo? Entonces vuelvo y explico AL y asignamos el eje. Miren que aquí automáticamente el eje se va a asignar. ¿Listo? Aquí yo simplemente lo muevo con respecto a la referencia. Ahora voy a ir a la sección y vamos a observar las alturas. ¿Listo? Miren aquí las alturas de referencia. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es ir aquí específicamente a las opciones de visualización de gráficos, cambiar a la estructura alámbrica para observar los ejes y alinear ahora con respecto a la horizontal. Entonces le digo AL, voy a seleccionar la referencia de mi caja de inspección y lo voy a alinear con respecto a la perforación. ¿Listo? Aquí vamos a observar que todo el elemento se ajusta con respecto a esa referencia. Voy aquí a repetir nuevamente, ¿listo? Ahora desde mi vista en planta o desde mi sección puedo arrastrar mi conector a la salida de mi caja de inspección. ¿Listo? Entonces miren aquí ustedes que lo va a llevar directamente a la conexión. Voy aquí al 3D para que podamos ver todo lo que estamos haciendo en las secciones y planta y observen. En este punto aquí ya conecté directamente mi caja de inspección sobre mi elevador. Ahora vamos a observar las otras características de mi sistema. El ingeniero Juan Felipe nos estaba comentando con anterioridad que existe la posibilidad de realizar transiciones en el material. En este caso yo quisiera hacer una transición entre el material de Novafor a nuestra línea sanitaria. Entonces para eso tenemos que utilizar nuestros adaptadores. Los adaptadores los vamos a aplicar de la siguiente manera. Yo voy aquí a seleccionar directamente mi base cámara de caja de inspección. Voy a ir aquí a la salida, ¿listo?
Miren, aquí tengo otra entrada en 160. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es seleccionar la caja, ir aquí a la salida en 160 me va a permitir crear una tubería. Voy a crear un pequeño tramo en Novafor. ¿Listo? Y ahora voy a ir aquí en propiedades sin salirme del trazado de mi tubería y voy a asignar una tubería sanitaria. Si no tengo mi tubería sanitaria creada directamente en mi proyecto, puedo tomarla de dos maneras. Podemos descargar nuestra librería sanitaria de Pafco Wavin o puedo ir específicamente nuevamente a la librería Novacan y en la librería Novacan asignar este tipo de tubería sanitaria. Observen acá, yo tengo mi tubería sanitaria dentro de mi modelo que estoy asignando para mi librería. Entonces simplemente aquí lo que voy a hacer es un pequeño trazado de mi tubería sanitaria desde mi librería. Voy a seleccionarla, le digo control C, voy a mi nivel de referencia 1 en mi proyecto y le doy control V. Miren, aquí estoy trayendo ya mi tubería sanitaria específicamente a mi proyecto de modelación. Él aquí lo que va a hacer es ajustar cada uno de los elementos que componen mi librería sanitaria. Esto aquí lo voy a dar finalizar y en este punto ya puedo trabajar con un nuevo tipo de tubería. Voy a suprimir el elemento que no necesito contar dentro de mi modelo. Voy a usar nuevamente mi comando PI, voy en propiedades y voy a ajustar ahora a tubería sanitaria. Voy aquí a decirle heredar elevación para que tome la misma elevación de referencia que tengo aquí en mi entrada de mi caja de inspección y voy a asignar un diámetro. En este caso yo voy a asignar un diámetro a 6 pulgadas, entonces aquí escojo 152.4 milímetros, que es la referencia en milímetros. Y aquí vamos a observar lo siguiente. Él aquí me coloca una advertencia. Esta advertencia me está indicando que necesito un elemento de transición. Entonces, ese elemento de transición lo voy a activar de la siguiente manera. Aquí ustedes simplemente van a ir a su conector de Novafor, le van a decir dibujar tubería y van a asignar a la tubería sanitaria y escoger específicamente el diámetro que ustedes quieren asignar, que en este caso es de 6 pulgadas. Él aquí les va a colocar este elemento que es una reducción excéntrica, pero nosotros no hacemos las transiciones a partir de una reducción excéntrica entre la línea Novafor y la línea sanitaria. Eso lo hacemos a partir de un adaptador. Entonces vamos a entrar aquí en propiedades y en propiedades voy aquí a seleccionar este elemento que es mi adaptador sanitario. Este adaptador se va a ajustar a las dimensiones que yo necesito. Ahora, por último, tengo que llevar mi adaptador a la entrada que tengo en mi caja de inspección. Entonces, para eso simplemente lo que hago es seleccionar este tramo Novafor, suprimirlo, seleccionar el adaptador y llevarlo hasta el punto de conexión. Miren aquí ustedes, yo lo llevé hasta el punto de conexión y ya tengo todo mi sistema conectado. Aquí ya tengo toda mi domiciliaria conectada según las especificaciones que yo deseo. Ahora, por último, también vamos a observar si ustedes desean hacer la cuantificación de cada uno de estos elementos, lo van a hacer a través de nuestras tablas de cantidades. Entonces, nos regresamos aquí a nuestra librería y específicamente vamos a entrar en navegador de proyectos, tablas de planificación y aquí hay una tabla que es Pafco Novacan, cámaras y caja de inspección. Voy aquí a darle control C desde la librería. Voy a mi proyecto y voy a utilizar el comando control V. Aquí ustedes van a observar que él hace la cuantificación de cada uno de los elementos, tanto cámaras como cajas de inspección. Aquí ustedes van a observar la cantidad, la descripción del producto, el código, el adhesivo epóxico que únicamente utilizamos en las perforaciones y el lubricante que se asigna directamente a las conexiones Novafor y a nuestras base cámaras. Por último, ustedes van a observar que en el caso de las arotapas, nosotros tenemos una clasificación de tráfico pesado y tráfico liviano. Si yo quiero hacer una asignación de esta característica a mi elemento, simplemente lo que hago es seleccionar la caja, ir aquí en propiedades, ahora asignar este parámetro que es tipo arotapa y voy a seleccionar a arotapa liviana. Esto va a cambiar las características de este elemento. Si entro nuevamente a mis tablas de planificación en mi modelo, yo voy a observar que la arotapa de tipo pesado cambió sus características ahora a tipo liviana. Y así sucesivamente puedo cambiar las características de mis elementos que componen tanto mis cámaras como cajas de inspección. Si ustedes desean tener mayor información para nuestras cámaras de inspección, les recordamos que con anterioridad hicimos un webinar enfocado únicamente a nuestras cámaras de inspección. Este se encuentra
disponible en nuestras redes sociales para su consulta. ¿Listo? Entonces, hasta este punto quisiera agradecerles a todos ustedes por su participación. En el chat vamos a atender cada una de sus inquietudes o necesidades con respecto tanto a la modelación como a nuestra línea de producto. Agradecemos a ustedes por su participación en este webinar de hoy sobre nuestra línea de producto Novacan y cómo la metodología BIM es una alternativa para sistemas sostenibles. Asimismo, les recordamos que vamos a compartir un código QR en el cual ustedes van a poder acceder directamente a nuestro portal web y acceder tanto a nuestros manuales técnicos, fichas técnicas y nuestras librerías y desarrollos BIM. Les recordamos que vamos a tener próximos ciclos de conferencia enfocados a nuevas líneas de producto y demostrando que como PAFCO Wavin podemos asegurar la confianza en cada uno de nuestros sistemas. Muchas gracias a ustedes por su participación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Vamos a proceder a responder cada una de sus preguntas que han sido dejadas en el chat. Entonces, para eso también nos acompaña el ingeniero Juan Felipe. Entonces, vamos a iniciar. Michael nos pregunta, en este caso, si realizo una conexión sobre una base cámara o base caja, si tengo dos tipos de conexiones o más sobre el mismo elemento, ¿qué tipo de adaptador me serviría para esta conexión? Entonces, en este caso, les recordamos que las conexiones que yo haga directamente sobre mi elemento de inspección, ya sea cámara o caja de inspección, se debe realizar sobre el elevador o directamente sobre la base cámara de inspección. Nosotros tenemos adaptadores para hacer la transición de diámetros directamente desde pulgadas, que es lo que manejamos en la línea sanitaria, hacia milímetros, que es lo que manejamos en la línea Novafor. No sé si quieras añadir algo más, Juan Felipe. No, Martín, tú dejaste todo muy claro y realmente digamos que esa es la forma de hacer las conexiones en este portafolio. Listo, perfecto. Oscar nos hace la siguiente pregunta. Nos consulta que si solamente se pueden hacer salidas ortogonales o también poseemos salidas a 45 grados. Si tenemos las conexiones a 45 grados, 30 grados y 60 grados. No todo va a ser ortogonal porque el tipo de conexión que nosotros manejamos es de tipo flexible. Tenemos un punto de rotación a partir de dos conexiones de hasta 15 grados. Entonces ustedes van a poder jugar, por ejemplo, directamente desde 45, 15 grados hacia arriba o 15 grados hacia abajo. Eso también lo vamos a poder ver en las librerías y yo rápidamente, cuando ya acabemos toda la sesión de preguntas, me detengo nuevamente en la modelación y vemos de manera práctica cada una de estas observaciones. Por otra parte, también nos pregunta Carlos Cárdenas que para un caso práctico de ajustar niveles tanto en la rasante como de cotas de la tubería, ¿cómo se puede ajustar a una pendiente específica? Pues realmente digamos que como se vio precisamente en el webinar, la forma tanto de las cajas como de las cámaras permite que el elevador sea ajustado, digamos, tanto a nivel del rasante a la cota que se necesita. Generalmente también para todo lo que son las cajas y las cámaras, las conexiones pueden realizarse a la base, que sería, digamos, el fondo de la cámara o de la caja, o también al elevador en caso de conexiones alternas, ¿sí? Entonces, realmente digamos que la forma siempre más práctica es establecer precisamente la profundidad total de la cámara, que sería, digamos, del tramo principal. Listo, perfecto. Carlos Velázquez nos consulta si las cajas de inspección ya están homologadas por el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Las cajas de inspección por el momento no están homologadas porque son elementos que se usan de manera interna. Sí están homologadas con el RAS precisamente porque son elementos de inspección de manera interna, especialmente en los acueductos condominales, pero no, digamos que las cámaras, que son los elementos más grandes, los manholes, sí están homologados por la norma del Acueducto Bogotá de Pozos, la NP 029. Listo, perfecto. Viviana nos pregunta, para realizar un proyecto, los diseñadores
debemos enviar toda la información con los esquemas para una cotización. Sí, pues la idea de estos webinars que está dando precisamente Martín con apoyo todo nuestro es que ustedes puedan hacer modelaciones con este tipo de productos y al final ustedes obtienen un listado de cantidades de material que se necesitan, el cual también llevan amarradas unas referencias, las cuales pueden pasarles ya a los ejecutivos comerciales para las respectivas cotizaciones, sobre todo más en el tema comercial. Listo, perfecto. Y Pedro Rodríguez nos preguntan que si estas librerías están adaptadas para el tema de diseño o solo modelación. Las librerías solamente están adaptadas para la modelación de cada uno de los sistemas de alcantarillado. Ya para la parte de diseño nosotros contamos con una hoja de cálculo de Excel en donde vamos a poder estimar cada una de las alturas efectivas con respecto a las cotas y demás. Para el caso de introducir mayor información como capacidades hidráulicas y demás, ya ustedes lo manejan con el software de preferencia y simplemente realizamos la modelación dentro, en este caso, del entorno de Revit. Mario Ángel nos consulta, en el caso de filtros, las alturas máximas de las cámaras, ¿cuánto debería ser? Bueno, como comentábamos en la presentación, las cajas, los elementos más pequeños, tienen unas alturas máximas de alrededor de 1.5 metros, mientras que los elementos más grandes, los mangoles, pueden tener alturas hasta de 5 metros, ¿sí? Entonces realmente ya va a depender mucho de cómo está la configuración de filtro y a qué profundidad la necesitan, pero pues digamos que de acuerdo a eso, pues puede variar la profundidad sin ningún problema. Perfecto. Y Oscar nos pregunta que para Civil 3D, si tenemos algunos catálogos. No, por el momento estamos manejando la metodología BIM directamente desde la modelación que podemos hacer dentro de Revit, específicamente con las librerías BIM. Por el momento solamente estamos enfocados en este software. Michael nos pregunta, en el caso de la modelación, ¿es posible sacar un perfil para mirar la ubicación de las cotas? Claro que sí, Michael. Entonces voy a pasar ahora a compartir mi pantalla para atender tus preguntas con respecto a la conexión cuando tengo dos tipos de conexiones sobre la misma estructura de inspección, también para atender lo que nos decía Oscar de diferentes ángulos y para ver tu caso cuando requieres ajustar unos perfiles. ¿Listo? Entonces voy a compartir mi pantalla un momento. Igualmente les recordamos, pueden seguir dejando sus preguntas, tanto técnicas como de modelación. Entonces, permítanme, aquí voy a compartir mi pantalla completa. Listo, perfecto. Creo que en pantalla están viendo mi vista de inicio de la librería. Esta es la vista de inicio que manejamos para la línea Novacan. Entonces voy a proceder con la pregunta que tenía Oscar con respecto a los ángulos y ya después vemos las otras. Entonces recordemos que siempre para trazar directamente utilizamos el comando PI, voy aquí en propiedades y defino el tipo de tubería. La tubería que siempre debemos utilizar es NovaFor para las conexiones que hagamos directamente. Ya en el caso de requerir transiciones podemos utilizar adaptadores. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, esta tubería NovaFor, diámetro de 200 milímetros, listo. Y aquí voy a empezar a hacer mi trazado. Miren, es como si dibujara una línea, automáticamente ya se agrega el diámetro exterior de la tubería. Ahora quisiera empezar a jugar con ángulos. Por ejemplo, voy aquí a trazar unos 50 grados, ¿listo? Él aquí me genera la restricción precisamente porque tenemos que abordar un ángulo de referencia. Ese ángulo de referencia, aquí nos está diciendo la caja, lo manejamos 30, 45, 60 y 90. Si queremos especificar ese ángulo con respecto a las conexiones, nosotros siempre hacemos una recomendación que lo abordamos en el webinar pasado, que es ir aquí a gestionar, configuración mecánica, y en configuración mecánica entrar aquí en configuración de tuberías y la tolerancia al conector siempre dejarla en 15 grados para que podamos hacer precisamente esas deflectaciones. ¿Listo? Entonces voy aquí otra vez a realizar el trazado específico. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ir a 45. Miren que aquí en 45 ya deja de ser ortogonal, ya puedo trazar con un ángulo diferente. Aquí puedo continuar con otros tipos de ángulos. Por ejemplo, voy aquí a pasar a 35 grados. ¿Listo? Miren. Y aquí la estructura adquiere el ángulo que ustedes asignaron, 35 grados, ¿cierto? Pero la base cámara próxima a ese ángulo debería ser una base cámara de 30 grados. Aquí les recordamos que cada una de las estructuras que se ubican por defecto en el inicio de la modelación siempre van a ser base cámaras
directamente de 600 milímetros. Si ustedes desean cambiarlo, seleccionan el elemento, van aquí en tipo de cámara y le asignan otro tipo de tamaño. Bueno, Martín está teniendo unos problemas de conexión, entonces esperemos 2 minutos, ya se vuelve a conectar, ya que tuvo un problema en el internet. Discúlpenme, qué pena, tuve como un pequeño problema de conexión. Entonces voy a volver donde estábamos en este punto. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Listo. Creo que nos quedamos en el tema de la sección. Entonces, básicamente lo que hice fue generar una tubería con una pendiente del 1%, aguas abajo. Creé esta sección, le dije ir a la vista, ¿listo? Y en este punto con el comando EL empecé a agregar cada una de las elevaciones de los elementos. Voy aquí a repetirlo, le voy a decir EL, selecciono mi elemento y él va a tomar la cota de referencia según las unidades que ustedes tengan aquí. Yo tengo milímetros, entonces él lo ajusta en milímetros. Esto no solamente puede aplicarse para las rasantes, sino que puede utilizarlo, por ejemplo, para las cotas clave de entrada de mis estructuras. Miren, por ejemplo, voy a tomar esta cota clave de entrada y voy a tomar esta cota clave de salida. ¿Listo? Y acá podemos observar la caída que tiene cada una de las tuberías. Lo mismo también para el caso de las bateas. Miren que aquí ustedes seleccionan el elemento y agregan directamente la elevación. Entonces así vamos a poder monitorear cada uno de los elementos según su elevación. También quisiera comentarles que en el caso de las base cámaras y las cajas de inspección, cuando yo agrego una altura de elevador, esa altura de elevador va con respecto al punto de referencia de mi base cámara. Es decir, mi altura de rasante va a cambiar. Les voy a colocar aquí un ejemplo. Yo voy a colocar, por ejemplo, aquí 1500. Miren que aquí directamente se ajusta el elevador, dejando estática la conexión y cambiando la rasante, que eso lo podemos ajustar. Si ustedes acá tienen su topografía, también van a poder alinear sus rasantes con respecto a la topografía que estén asignando en el proyecto. También quisiera recordarles que nosotros tenemos unas etiquetas. Estas etiquetas a ustedes les va a permitir poder monitorear cuáles son los elementos que han añadido en cada una de las modelaciones. La etiqueta que utilizamos para las base cámaras tiene las siguientes características. Ustedes pueden aquí definir el tipo de base cámara. La conexión siempre va a ser flexible. Base cámara más elevador les va a dar la altura del elevador. Base cámara más elevador más cono les va a dar el tipo de cono. Les recordamos que manejamos dos tipos de cono, un cono concéntrico y excéntrico únicamente para conexiones de 1000 milímetros. Y por último también van a tener esta característica que es definir la base cámara más la altura del elevador más el tipo de cono más el número de escaleras
que utilizamos en nuestra estructura de inspección. Estas escaleras únicamente las vamos a instalar en nuestras basecámaras de 1000 milímetros. ¿Listo? Les recordamos que también en las tablas de planificación ustedes tienen el despiece de cada uno de los elementos. Tienen el adhesivo epóxico cuando utilizan perforaciones porque ubicamos un cordón para fijar la conexión de la perforación sobre el elevador. Y el lubricante siempre lo vamos a utilizar tanto en las basecámaras como en las basecajas, como en las otras conexiones que podamos tener con NovaFor. Entonces, hasta este punto creo que atendí algunas dudas de su chat. Entonces, voy a pasar nuevamente al chat. Voy a dar de compartir un momento y vamos a observar si hay alguna otra duda. Listo. Fabio nos pregunta que si las conexiones domiciliarias también se siguen manejando con silletas y cómo se modelarían en programa. Esa es una muy buena pregunta que vamos a abordar a partir de la siguiente explicación. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Listo. Listo. Entonces, recordemos que tanto las sillas de tipo Y como de tipo T dentro de Revit se asignan como una T. ¿Listo? Les voy a colocar aquí un ejemplo. Si yo quisiera hacer aquí una T con respecto a esta tubería, voy a tomar aquí heredar elevación, por ejemplo, decir pendiente hacia arriba. ¿Listo? Vamos a observar que se coloca nuestra base cámara de tipo T. ¿Listo? Esta de aquí. Si ustedes quieren cambiar a nuestras sillas, simplemente lo que hacen es seleccionar su tubería, ir aquí en propiedades, editar tipo, van aquí en segmentos y uniones, cambian ahora a preferencias de enrutamiento, le dan ahora aquí en editar y aquí específicamente van a ir al espacio de conexión. Miren, aquí en conexión hay dos elementos por defecto. ¿Cuál es el elemento que va a modelar primero? El que se encuentre en la ubicación superior. En este caso es la NovaCam tipo T. Pero ustedes van a tener siempre la segunda opción, que es la NovaFor, la silla NovaFor que manejamos de tipo T o Y. Para modelarla, simplemente ustedes lo que hacen es subir este elemento. Lo suben aquí a categoría, le dicen aquí aceptar y aceptar. Ahora por defecto siempre se va a trazar esta silla. Entonces aquí yo simplemente vuelvo otra vez a mi vista de inicio, voy aquí específicamente, por ejemplo, tomemos en 160, voy a decirle aquí heredar elevación y aquí vamos a tomar. ¿Listo? Miren aquí por defecto, pues el ángulo que yo manejé me va a colocar una T. Miren, entonces aquí yo ya puedo observar que tengo un kit de silla T 200 milímetros, que es la conexión principal del colector, por 160, que fue la derivación. Y aquí al final yo podría colocar también una base caja de inspección, según los criterios que ustedes asignen en su modelación y las recomendaciones que les hayan hecho en el diseño de su sistema alcantarillado residencial. ¿Listo? Voy a pasar nuevamente al chat si hay alguna otra pregunta. Listo. Si no hay más preguntas, les agradecemos a ustedes por su atención, por su disposición e interés en conocer nuestros sistemas sostenibles. Listo, muchas gracias a todos ustedes. Les recordamos que este webinar es un complemento al webinar que realizamos de NovaCam. Si quieren complementar la información que hemos brindado el día de hoy, les recomendamos otra vez visitar nuestra grabación que ya está en YouTube, en donde nos acompañó el ingeniero Juan José y la ingeniera Ángela Donoso, donde explicamos cada una de las características específicamente en un sistema alcantarillado. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día y recuerden que pueden confiar en nosotros para las soluciones sostenibles. Muchas gracias.